Les doy una cordial bienvenida a esta clase. Vamos a compartir sonido. Compartimos y veamos si podemos ampliar esto para que se pueda ver la presentación y arrancar. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, entonces, bienvenidos a esta clase, a la academia de investigación genealógica. Realmente es un lindo título. Me gusta esto del título de Buscando a los Olvidados, ¿no? Y creo que, bueno, ya venimos desde que no solamente comenzamos julio, sino en el mes de junio hemos estado trabajando ya con algunos espacios dentro de lo que es la plataforma de la cual nosotros hacemos uso en realidad porque tenemos nuestros árboles, tenemos nuestra historia familiar, por así decirlo, volcada en esta plataforma que es la de Family Search y de la cual, bueno, damos los créditos que corresponden, ya que más que nada necesitamos y nos nutrimos los unos a los otros de esta plataforma y, bueno, podemos compartir lo que vamos descubriendo y lo que vamos aprendiendo. Me gustó mucho el título, esto de Buscando a los Olvidados. ¿Quiénes serían los olvidados, no? Porque a veces es como que pensaba en esto de cuando decimos olvidados, bueno, el tema es, o cuando el olvido, digo, está en nosotros es porque nos olvidamos o algo de cargar, de subir, de enviar, pero digo, pensar en esto de los olvidados es como mucho más delicado si se trata de nuestra propia historia familiar, si se trata de nuestro árbol genealógico, ¿no? Entonces es como que más que nada, bueno, es una guía para investigar antepasados en registros históricos. Y esto, como les decía, ya hace unas semanas atrás hemos comenzado con esto de la búsqueda en los registros históricos y poder ver, bueno, cómo hacemos para encontrar aquellos que, bueno, pareciera que todavía no aparecen. Se ha hablado también esto de los registros sugeridos, de los regalitos que aparecen, por así decirlo, y que justamente desde la plataforma nos pueden llegar a nosotros, ¿no? Entonces, más que nada, hablar de olvidados es esto, ¿no? Que podemos hacer distintos tipos de búsqueda. Mientras miraba, ingresé un poquito al árbol y descubrí algo nuevo para mí. Está, a lo mejor quizás después cuando yo se los muestre me digan, bueno, no, esto ya está o ya estaba. Sí lo había visto en otras plataformas, en otras clases, pero bueno, hoy encontré justamente en la plataforma de la cual nosotros nos nutrimos, ¿no? Se pueden realizar búsquedas, dice, por nombre, por parentesco, por imágenes, por catálogo. Y vuelvo otra vez a esto, ¿no? Se ha estado dando ya por catálogo, por nombre. Eh, es recomendable, dice, buscar por nombre primero, siempre revisar el registro original, ¿sí? Y adjuntar fuentes al árbol familiar y buscar diversas maneras. Es esencial cuando estamos haciendo nuestra propia investigación genealógica, ¿no? Eh, en realidad este paso a paso cuando lo armamos, y quiero que presten atención a estas capturas que hice, porque eh, cuando vayamos a la página van a ver que hay algo diferente. A eso me refiero, ¿no? Si yo voy a buscar, aparecen registros y aparece esto, ¿no? Textos completos, imágenes, árbol genealógico, catálogos, libros. Y vuelvo otra vez, desde que hemos iniciado, digo, este año hemos realizado todo un recorrido por cada una de estas instancias, ¿no?
Y más que nada, bueno, para poder orientarnos y para poder ver hacia dónde ir cuando estamos en nuestra propia investigación genealógica, ¿no? Creo que me pasé una, sí. Registros históricos, que esto ya lo habíamos visto, pero bueno, hice eh, una pequeña captura buscando, digo, acá Salta es una provincia de la República Argentina, está situada al norte y es una provincia que como si abrazara a mi provincia, que es la provincia de Jujuy, ¿no? Entonces, si estoy buscando el dato de un bisabuelo mío, es como que, bueno, tomé la captura para ver de qué manera o qué datos puedo yo buscar y volcar para hacer esta búsqueda, ¿no? Con respecto a registros históricos. Y después dice, hay más opciones, aparte de hacerlo de la manera en la que estaba mostrándoles, ¿no? Y entonces dice, ¿cuáles son esas otras opciones? Agregar información del antepasado, el nombre, el apellido, el acontecimiento, porque esto también sabemos que hay distintos tipos de registros. ¿Cuáles serían esos registros? ¿Con qué tipo de registros me puedo encontrar en mi investigación genealógica? Pueden abrir sus micrófonos. Puede ser, hermana, los registros de bautismo, de defunción, Bien, información matrimonial, bien, Censos. bien. censos. Excelente, a eso me refería, ¿está? Entonces es como que puedo y tengo distintas opciones cuando estoy en esta búsqueda, ¿no? Mucho más creo que es más certero cuando tengo datos de cada uno o si tengo de algún matrimonio, de algún fallecimiento. Otro de los espacios es esto, ¿no? Poder agregar un cónyuge, padre, una madre, otra persona que tenga parentesco seguramente con la persona a la cual estoy buscando, ¿no? Y otras opciones de registro, bueno, si yo ya tengo alguna información extra como microfilm o algo, bueno, también puedo acceder a esa información, ¿no? Y sobre todo, bueno, fundamental esto que les mostraba y que tiene que ver con esto del país y la ubicación. Y tener en cuenta que, bueno, tengo también la opción esta de mostrar una búsqueda exacta de lo que quiero hacer, ¿no? Y si no, como vamos a ver en otras diapositivas, poder darle más opciones para que puedan aparecer, digo, eh, algunos otros datos, pero vuelvo otra vez a esto. Eh, Qué maravillosa que es la tecnología. En verdad yo estoy muy agradecida porque digo, hubo una época en mi vida cuando yo recién comenzaba con esto y que pensaba que, bueno, absolutamente todo tenía que ser exacto. Y en verdad muchas veces me frustraba porque no encontraba lo que yo estaba buscando. Pero después digo, participando de distintas clases, me di cuenta que hay algunos símbolos o signos que yo puedo emplear y puedo utilizar para poder ampliar mi búsqueda y que seguramente pueda aparecer a quien estoy buscando, ¿no? A alguien que quizás, bueno, digo, no, que no sea olvidado, por así decirlo, ¿no? Otra de las maneras es buscar por colección, ¿no? Si alguien puede leer esta diapositiva, por favor. Encontrar una colección. El registro de tu antepasado pertenece a una colección de documentos similares. Por ejemplo, bautizos en Argentina o censo de Estados Unidos de 1940. Buscar en una colección específica es una manera de refinar tu búsqueda. Si no conoces el título exacto de la colección, comienza a escribirlo y trataremos de ayudarte. Bien, entonces volvemos a esto. Tengo registros históricos. Muchas gracias, hermana Rocío. Puedo buscar por una colección, puedo buscar por parentescos. O sea, eso me gusta muchísimo, ¿no? Generalmente, digo, yo siempre caigo en lo mismo, pero vuelvo a insistir en esto. Cuando uno tiene y puede acceder, digo, a mayor información es cuando uno comienza a ampliar su campo de visión, ¿no?
pero digo, para quien quizás comienza, creo que está bueno esto, poder saber que yo puedo hacerlo por parentesco y comenzar a ver cuáles son las conexiones familiares, ¿no? Si es un esposo, una esposa, si hay padres, si hay hijos, si hay hermanos, y a partir de ahí comienzo a extender, ¿no? Pero creo que lo valioso de esto es que podamos acceder a un registro y dependiendo del registro, como decía la hermana Rocío hace rato que nos nombraba los distintos registros con los que me puedo encontrar, muchas veces puedo encontrar dentro del mismo registro otras personas de las que yo estoy buscando, ¿no? Y creo que esa es una de las mayores bendiciones. ¿Hay alguien que tenga alguna experiencia con esto de haber buscado alguna persona y haberse encontrado con mucho más que una persona? ¿O en qué registros, por ejemplo, pudieron encontrar esos datos? Hermana Silvana, si me permite, Por favor. yo quiero comentar, hermanos, que lo he comentado ya en otras ocasiones, pero lo comento nuevamente. No tuve la fortuna de poder conocer a mi padre, pero tenía en un acta de nacimiento mía el nombre de mi papá y el nombre de mis abuelos paternos. Entonces fue allá por el año 2008, 9 días más o menos, que me puse a buscar en censos de 1930 y después de mucho tiempo de estar buscando, de repente me apareció el censo del el estado de Tabasco y en ese estado de Tabasco apareció el nombre de mi padre y entonces yo dije, ah, caray, es el nombre de mi papá y entonces fui bajando y me encontré que ahí estaba el nombre de mi abuelo y de mi abuela y descubrí que había otros 9 hijos y hermanos, bueno, con el paso del tiempo encontré otros 2 hijos y quiero comentarles que casi todos ellos ya tienen todas sus ordenanzas. Solamente me faltan 2 personas de las cuales no tengo la información completa y que no puedo seguir haciendo ordenanzas, pero esto en verdad funciona y yo me siento tan bendecido por ello, hermanos. Les invito para que puedan animarse a explorar, a investigar y seguramente que Dios les va a abrir la puerta para que puedan encontrar respuestas. Gracias, hermana Silvana. Excelente, muchísimas gracias, hermano Arturo. Pero es verdad, digo, generalmente hay actas como por ejemplo las que son las de bautismo, en donde uno puede encontrar no solamente el nombre de los padres, el nombre de, bueno, a quién se está bautizando. Algo que me impacta mucho es cuando comienzan a aparecer los nombres de los abuelos maternos, los abuelos paternos. Y digo, es impresionante la cantidad de personas que podemos encontrar. Hermana Olimpia. Sí, he tenido dos experiencias preciosas, bueno, muchas experiencias, pero en mi árbol yo empecé a buscar registros, fe de edad y cosas así, y me he encontrado con un montón de cosas que me enteré que mi abuelita tuvo un parto triple. Y me encontré también que había tenido un hijo no nacido, que habían, la comadrona llegó ya muy a tarde, me imagino, porque dice no nacido. Y también con una hermanita que está aquí conmigo en el Centro de Historia Familiar, que está viendo esta capacitación, que empezamos a buscar sus registros y hemos encontrado cosas sorprendentes. Apareció la mamá de la que estamos buscando, ¿eh? Sí, apareció, estábamos buscando una persona y apareció la mamá también y nadie sabía en dónde había nacido y pues la hermanita ya lo compartió y estamos muy contentos por eso. Oh, Yo sé muchísimas gracias. también que todas estas clases nos ayudan muchísimo. Yo casi no tengo oportunidad porque a veces hay actividades dentro de la iglesia y hoy nos tocó que cancelaron una clase y entonces nos venimos para acá y pues tuve la oportunidad de esta clase. Me encanta todos esos esfuerzos que ustedes hacen, ese tiempo que donan, esas habilidades que comparten, nos ayudan muchísimo. A mí me han ayudado mucho, he aprendido mucho y ahora pues ya casi poco a poco le voy perdiendo miedo a la tecnología. Funciona mucho.
Solo es tener la disposición para poder buscarle la forma de conectarse y a veces es difícil porque la señal no es buena, porque los dispositivos no están bien, pero el Señor siempre provee. Y mayormente ahora que tengo la oportunidad con la estaca que me dio las llaves para venir acá, está fabuloso. Excelente, muchísimas gracias por compartir y bueno, después ojalá que la hermana que está sentada con usted pueda participar de la plataforma de Haciendo Historia Familiar y que bueno, pueda acceder al grupo de WhatsApp que tenemos y que bueno, pueda conectarse y podamos conocerla. Creo que es la mejor manera en la que cada uno de nosotros nos ayudamos, nos acompañamos y sobre todo aprendemos, nos enseñamos entre todos, ¿sí? Creo que eso es lo maravilloso de esto. Así que, bueno, un gusto, hermanita. Ahí está, ya la estamos viendo, un Sí, gusto. pues Buenísimo, entonces. le voy a poner el link en su teléfono para que ella pueda conectarse cuando no esté cerca de mí. Sí, Excelente. Y lo importante, hermanas, es que las clases quedan grabadas, entonces eso también ayuda para que Ajá. ustedes, bueno, cuando puedan y dispongan del tiempo, puedan ver las clases grabadas. Eso también ayuda muchísimo. Y están Bueno, todas en las clases de las otras academias, ¿no? está Esto bien. que les decía, muchas gracias, hermana, gracias por su Gracias, hermano. participación. Em, Tipos de parentesco, esto de cónyuge, padres, otras personas, digo, y es donde nosotros podemos afinar la búsqueda y comenzar, ¿no es cierto? O sea, no solamente el nombre de la persona principal, sino si es alguien que, bueno, estaba o en pareja o casado, podemos ingresar a su cónyuge y a lo mejor, bueno, ahí también podemos acceder. Víctor Camargo, Hola, buenas noches, muchas gracias por esta clase. Quería compartir una experiencia cortita con respecto a justo lo que están mostrándose en pantalla. dale, Justo para el cumpleaños de mi hermano, que fue el 1 de mayo, vinieron a comer todo mi hermano con su cuñada, que no, ellos no son miembros de la iglesia, y yo había estado viendo el árbol familiar, yo la tengo cargada a ella, obviamente, y a sus padres fallecidos. El papá de ella falleció en el año 82 y se llamaba Juan Suárez. Y ellos no tenían ningún otro dato porque era de una ciudad bastante alejada de acá, era un pueblo muy alejado de donde nosotros vivimos y no había nada, ningún otro dato. Y me parecía medio raro que una persona, sobre todo de esta zona, que se llame, tenga un solo nombre y un solo apellido, no es muy común. Y empecé a hacer búsqueda de esta manera, por nombre, y encontré su acta de nacimiento, perdón, su acta de bautismo, en un pueblito de donde sabíamos que él era, y cuando vino mi cuñada se la mostré, y la verdad que se emocionaron mucho porque no sabían que él se llamaba Juan de Dios Suárez, que por alguna razón, ya después de muchos años, cuando se creó el registro civil acá en San Juan, solamente le dejaron Juan Suárez, pero fue una revolución en la familia de ella, ya que ellos tomaron ese Juan de Dios Suárez como el nombre que le había dado su mamá, que su mamá murió al poquito tiempo de haber dado a luz. Y la verdad que uno puede hacer las búsquedas increíbles y datos ocultos que creo que si uno no hace esta búsqueda se puede perder en el tiempo eso. Y para nosotros los miembros tiene un sentido muy, muy espiritual, pero para los no miembros me di cuenta que también, ¿no? Reconocer y valorar cómo se registró una persona, creo que vale muchísimo. Eso es todo, gracias. excelente, muchísimas gracias. Yo creo que a veces es cuando crecemos, digo, y en nuestros registros, nuestra propia historia, comenzamos a escuchar historias y nombres, y a veces es cuando va pasando esto, porque en realidad pareciera que es más bien transmisión oral, digo, a veces hay datos que sí, bueno, solamente nosotros creo que como miembros registramos, aunque hay otras personas que como que llevan sus propios registros, escriben, pero creo que son los menos, pero a veces nos quedamos solamente con esos datos y creemos que ese dato que tenemos es el que sirve y que es el único que va a servir y nos perdemos si no hacemos este tipo de búsqueda, de descubrir realmente cuál es lo real y que seguramente, bueno, esto tiene que ver con registros primarios y secundarios, ¿no?
pero digo, cuando crecemos y tenemos una historia, está bueno una vez que aparece el registro poder comparar esa historia, ¿sí? Porque a veces nos encontramos con muchas sorpresas en cuanto a esto. Entonces, eso también está bueno. Podemos cotejar, pero siempre el hecho de tener la fuente, tener el documento, es el que va a dar aval a la historia en la que quizás nosotros hemos crecido, hemos escuchado y ha quedado en nuestra mente o hemos tomado una parte de esa historia y quizás en lo que no hemos tomado se está perdiendo algún nombre, un segundo nombre. A lo mejor quizás acostumbramos a utilizar solamente o el primer o el segundo nombre. Y esto, bueno, también ya lo hemos compartido en otras clases, en el caso de nosotras las mujeres, que muchas veces digo, queda como relegado nuestro apellido de soltera y si no lo reconocemos al apellido, si nuestros descendientes, los que vienen detrás nuestros, siempre digo nuestros nietos, más que nada porque digo, es la experiencia que yo tengo con mi nieta de 6 años, que cada vez que hablamos, el tema es este, ¿no? Aparece el apellido Navarro, porque claro, su mamá es Navarro, el abuelo es Navarro, hay una tía que es Navarro, y queda como esto, y abuela, ¿vos sos Navarro? Entonces ahí es explicarle, pero digo que ella comience a tomar también conocimiento de que hay otro apellido que es mi apellido de soltera, ¿no? Porque quizás cuando pasen los años y aparezca un Arias, no se va a reconocer porque, claro, quedó solamente instalado el apellido Navarro, ¿no? Entonces digo, nosotras las mujeres también debemos tener o prestar especial atención a esto, que nuestro apellido también aparezca, que nuestro apellido también circule, digo, como, como cuando éramos solteras, porque si no se pierde. Una vez que aprendí esto, digo, bueno, es verdad, soy Silvana Arias Navarro, ¿sí? Como para que pueda quedar en el recuerdo de los míos, ¿no? Y después, bueno, volvemos a esto, consejos de la búsqueda de parentesco. Eh, no sé si, hermana Elisa, ¿le gustaría a usted explicar esto de este consejo? ¿Por qué es importante que prestemos atención a este dato o si quiere leer la diapositiva? Sí, la leo primero. Dice, consejos para la búsqueda por parentesco. Siempre vea el registro original o la imagen. Busque usando comodines. Utilizar comodines en la búsqueda por parentesco significa sustituir letras o caracteres en los nombres para ampliar los resultados y encontrar registros que puedan tener variaciones en la escritura. Por ejemplo, se puede usar un asterisco para reemplazar más de una letra o cambiar letras específicas como sustituir la Z por la S. Esto es importante porque los nombres de los registros históricos pueden estar mal escritos, abreviados o tener diferencias ortográficas, lo que dificulta encontrarlos si se busca únicamente con la forma exacta del nombre. Usar comodines aumenta las posibilidades de localizar a los antepasados en los registros. Y sí, pues cuando estamos poniendo los filtros, ¿verdad? En las búsquedas, nos dice aquí que, por ejemplo, González, ¿no? Por lo regular, pensamos que se escribe solamente de una forma, pero puede ser Z y S al final. Entonces, como no sabemos, en lugar de escribir la Z, en González, la primera en Z, podemos sustituirla, como dice ahí, con un asterisco, no escribir la Z, sino poner un asterisco. Y al final también poner un asterisco. Y de esa manera, pues nos ahorramos tiempo al estarlo buscando, primero con González, ambos con Z, y luego borrarlo y volver a buscarlo con Z al final, ¿no? Entonces, esto de usar los comodines, pues nos ahorra tiempo en nuestra búsqueda. Excelente. Muchas gracias por la explicación. Pensaba en esto porque dice, bueno, pueden estar mal escritos. En realidad, digo, va a depender de la antigüedad del registro. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Para no emitir juicios de valor, pero en realidad digo, si miramos registros, dependiendo de la época en que estos registros comenzaban a ser efectivos, por así decirlo,
no había un conocimiento de todas las letras, y esto lo aprendemos, y siempre digo lo mismo, ¿no? Por la Academia de Paleografía. Entonces es como que se valían de las letras que tenían, de lo que se conocía hasta el momento. Tengamos en cuenta que si se aparecían las abreviaturas era justamente para reducir el espacio. Al principio digo el valor o el costo de lo que era el papel, de lo que era la tinta. Entonces digo, como para poder mirarlo de otra manera, ¿no? Y poder ver que, bueno, no eran errores de ortografía, sino que, bueno, se escribía con lo que se conocía hasta el momento, y bueno, después en la medida en que se fue avanzando, se fue progresando, digo, podemos mirar y encontrar registros que están prolijamente, son letras bellísimas, y hay otros que no. Y creo que si nosotros tuviésemos que escribir y nos piden que si estuviésemos en una clase de paleografía que presentemos nuestra letra, son totalmente diferentes las de uno y las de otros, y algunas son más claras y otras son menos claras, algunas más grandes, menos grandes, y eso también dificulta, ¿no? Ricardo. Sí, algo también muy interesante en esto que quiero aportar es que eh, tenemos que recordar que la mayoría de los escribientes que vinieron del viejo mundo tenían una obligación de hablar en latín, y aparte ellos también traían su propio idioma, su propio acento, su propio formato de lectura y habla, que para nosotros aquí era muy difícil en las Américas probablemente de poder entender, porque tampoco éramos así a conciencia, no todos tenían la oportunidad de poder tener una educación, ¿no? Y eso también hace que por ahí podamos encontrar documentos con cierta característica que no coinciden con la misma letra, o bien faltante de alguna letra, o bien tenga algún acento del cual se escribe muy diferente, nada más. Muchísimas gracias. Pero digo, pensemos en esto, no son errores de ortografía, sino abreviaturas, o tenemos diferencias ortográficas, eso también, ¿sí? Otra manera de buscar por parentesco en Family Search es utilizando los nombres de los padres o del cónyuge. Por ejemplo, buscar por los nombres de los padres, puede buscar la familia ingresando únicamente los nombres del padre. También de los padres, perdón, también es posible buscar utilizando solo los apellidos paternos y maternos. Buscar por el nombre del cónyuge. Si conoce el nombre del cónyuge, puede usarlo para encontrar registros relacionados con la pareja. Estas estrategias ayudan a identificar mejor a los antepasados cuando están mencionados juntos en los registros. Y es como, bueno, también tener en cuenta que nosotros le vamos ayudando también al mismo sistema. Cuando comenzamos a ingresar, ya sea que ingresemos apellido, ya sea que ingresemos nombre, el mismo sistema, digo, comienza a trabajar, y es como que también va a hacer su parte, ¿no? Entonces digo, no en vano, en determinado momento aparecen registros sugeridos. Y decimos, ay, apareció un registro sugerido, pero no en vano. Pero si nosotros no lo intentamos, si no nos sentamos frente a la computadora o trabajar con el celular y no vamos alimentando esta fuente, eh, se complica poder encontrar registros. ¿Está? Entonces, mientras nosotros más ingresemos, más trabajemos, más datos podamos dejar, aunque sea un apellido, aunque sea un nombre, poder relacionar con un año, o con otro año, con un lugar, con una ciudad. Lo que a nosotros a veces nos pueda parecer un disparate, el mismo sistema está trabajando. Hubo un momento en que me tocó hacer revisiones, y eso me impactó muchísimo, cuando comencé a prestar servicio, digo, en lo que es la plataforma de Family Search, porque era como, bueno, por eso digo, y me impacta mucho esto del tema de los apellidos, porque se le enviaba a la persona como un registro sugerido y lo rechazaban porque decían, bueno, no, porque no podían reconocer un apellido.
Digo, sería en mi caso si fuese de soltera, Arias. Si mi familia no conoce, digo, la familia que yo conformo y con mi esposo, que yo tengo mi apellido de soltera, Arias, digo, si no lo identifican y no lo reconocen, puede aparecer el registro sugerido, pero si no lo reconocen, generalmente suelen rechazarlo. Entonces a mí eso me impactó muchísimo porque era como, bueno, rechazaban algo que nosotros podíamos ver, que yo podía ver y digo, no, es familia, se puede identificar, coinciden en estos datos, hay un nuevo apellido, pero no es que sea nuevo, sino que esto no aparecía en otros registros. Y realmente es impactante, pero digo, aprendí a partir de eso que cada vez que me aparece un registro sugerido es como no desestimarlo, no dejarlo de lado, porque a lo mejor quizás ahí está alguien dentro de mi familia. Si está apareciendo dentro de lo que yo tengo, es alguien que en algún momento se va a unir a mi historia familiar. Entonces, por eso digo, prestemos atención a esto. No hay errores ortográficos, no hay olvidos intencionados, sino que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a llevar registros de nuestra investigación. Entonces, si podemos acceder a los registros originales, es mucho mejor. Dice, en los registros originales se puede encontrar información adicional que no fue indexada. Eso también está bueno. No nos quedemos con esto de que ya no se hace indexación. En realidad la IA es la que está cargando datos, pero si tampoco le enseñamos a la IA lo que tiene que registrar, a veces nos encontramos con actas de bautismo donde registra, por ejemplo, los abuelos paternos y no los considera los abuelos maternos. Entonces estamos ahí los que somos revisores ingresando también a los abuelos maternos. O sea, es un perfecto ejemplo de lo que puede pasar. Entonces, a veces digo, no quedarnos solamente con el nombre que estamos buscando, leer todo el documento. Y muchas veces decimos, bueno, padrinos, tienen diferentes apellidos, pero cuidado porque a veces vemos padrino, madrina y nos dejamos, pero a veces se está repitiendo un apellido. Y generalmente digo, si nos vamos hacia atrás, eh, ¿quiénes serán los padrinos o madrinas? Serán los tíos. Siempre había algún primo lejano, pero siempre había alguien de la familia, ¿no? Por lo menos era lo que pasaba en mi ámbito familiar. No sé si hay alguien que pueda leer en la parte del chat, si me puede ayudar con eso. Sí, le ayuda, hermana Silvana. Dice el hermano Ricardo, aprendí que también debemos buscar los nombres de familiares con el segundo nombre, porque muchas veces han sido anotados usando el primer nombre de la persona y posiblemente lo conocemos con el primer nombre. Si no es uno, es otro. Y entonces el hermano Acevedo dice, sí, es verdad, Ricardo, me ocurrió con un antepasado mujer. Entonces digo, qué importante es esto, no desestimemos, a veces damos por sentado que solamente ese es el nombre, ¿no? Digo, personalmente, porque en realidad yo no uso mi primer nombre, uso siempre el segundo, pero digo, bueno, sé que en algún momento tengo que visibilizar ese nombre, porque generalmente digo, siempre te llaman por el primer nombre. Es raro, digo, encontrar o somos los menos los que utilizamos el segundo nombre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que nosotros también registrarla. Hermana Elisa. Ayer precisamente se conectó mi árbol o me daba sugerencias de otros duplicados. Entonces yo estaba encasillada que el nombre que yo había encontrado en un registro, el cónyuge era Maricel. Y yo estaba enfocada en eso, Entonces cuando me daba como posibles duplicados los otros, vi que uno de esos posibles duplicados tenía un buen de fuentes y me di cuenta, tuve que revisar una por una, eran como 16 uno que tenía.
y me di cuenta que efectivamente era la misma persona y en diferentes documentos aparecía con diferentes nombres, pero coincidían los lugares, los hijos, el cónyuge, e incluso que se habían estado moviendo de un lugar a otro, por ahí cercano, del mismo bueno, municipios cercanos más bien. Entonces, sí, siempre es bueno no descartar esos posibles duplicados porque a lo mejor tienen un nombre diferente con el que yo tengo, pero lo que me he dado cuenta que cuando nos dan posibles duplicados es porque por ahí con un hijo coincide, ya sea el papá o la mamá, y por eso Family Search nos los da como duplicado. Entonces, sí, hay ocasiones. Ayer cuando yo vi que eran muchas fuentes, dije, pues ni modo, no hay otra más que revisar una por una. Y me encanta, finalmente lo disfruto porque es como conozco sus historias y pues me conecto más con ellas. Excelente, muchísimas gracias por sus aportes, porque digo, creo que esto es lo que sirve de esta clase, poder tomar todas las sugerencias, todo lo que, bueno, cada uno de nosotros va haciendo, va descubriendo y poder tomar estos tips, anotarlos, porque si no es verdad, a veces solamente nos quedamos con un nombre y damos por sentado que no tiene que ser así, si no es así, pero en realidad prestemos atención porque si están apareciendo otros y tienen alguna diferencia, pero hay un 80 o 90% de coincidencia, digo, bueno, es parte de familia. Me ha pasado hace una semana atrás que se contactó a alguien, pero muy tarde ya me envió un mensaje, o sea, en realidad leí el mensaje porque vi que estaba el logo justamente de Family Search, entonces dije, ah, bueno, a ver qué pasó. Y se contactó alguien que me compartió una foto y me dice, bueno, creo que tenemos a alguien en común. No es miembro de la iglesia, pero sí le llamó la atención lo que podía ver por parte de mi tatarabuelo y cómo él iba encontrando. Entonces yo siempre lo primero que pido, bueno, es de dónde son y comienzo a ubicar y otros apellidos, saltó un apellido Santillán, y yo, bueno, los tengo porque, bueno, los conozco porque son familia, entonces me dijo, bueno, sí, mi mamá es apellido Santillán, entonces, bueno, ahora el trabajo es hacer esa conexión, ¿no? En qué se están uniendo, pero algo que le compartí a mi esposo es hasta, dejó una foto, o sea, él compartió una foto y dije, bueno, fantástico, pero digo, no desestimemos absolutamente nada, porque eh, si comenzamos a hacer a tamizar finamente, se van a unir y se van a encontrar todos. Yo estoy más que convencida que todo el trabajo que se está haciendo del otro lado, si nosotros estamos abocados y estamos enfocados en esta búsqueda, así como el ejemplo que traía la hermana Elisa o el hermano Arturo o los aportes de las hermanitas que están en el centro de Family Search, que están mirando cada uno, lo que trajo Víctor, Ricardo, todo, cada uno de los aportes. Si nosotros estamos enfocados, podemos, entiendo yo, conectarnos espiritualmente. Y creo que cuando logramos esa conexión, es cuando decimos, bueno, los encontramos y sentimos alegría y decir Juan de Dios es el nombre, Juan de Dios y identificarlo. Y si todos tenemos el mismo sentimiento, porque sabemos que es familia, ¿no? Creo que eso también es maravilloso, pero tenemos que estar enfocados, ¿sí? No sé si Blanquita hay algo más en el chat. Sí, permíteme. Dice el hermano Acevedo, dice, inclusive considerar el nombre alternativo, ya que siempre son conocidos durante su vida con un sufijo o apelativo. En ocasiones, al momento de registrar sus fallecimientos, son registrados con el nombre alternativo y no con los de pila. La hermana Gris Hernández dice, nosotros, si estamos investigando, debemos de aprender que debemos escribir nuestro nombre correcto. Eso le servirá a nuestras futuras generaciones. Es todo. Exacto, correcto y completo, ¿no? Porque creo que eso también, correcto y completo. Eh,
Yo siempre lo comparto porque es mi aprendizaje de cuando yo iba a la escuela primaria, que una de mis maestras me llamó la atención porque yo no usaba mi nombre completo, pero por la simple y sencilla razón que no me gusta el primer nombre. Pero bueno, el tema es algo que tenía que solucionar yo, pero me llamó la atención y me dijo, no, no, vos te llamás así. Y vos tenés que cuando vos escribas, tiene que aparecer tu nombre completo. Y en verdad me había molestado, era chica. Pero después digo, cuando uno va creciendo y va entendiendo el significado de las cosas y especialmente de los nombres, digo, comenzamos a entender y tenemos otra mirada. Y más cuando nosotros sabemos que vamos a dejar un legado. Entonces, si queremos ser reconocidos, tenidos en cuenta, es fundamental esto, ¿no? Eh, que podamos utilizar todos nuestros nombres, que ellos nos conozcan, así, nombre, apellido completo, ¿no? Blanquita, Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo también tengo dos nombres y el segundo nombre, pues tampoco lo uso. Entonces, pero cuando escribo algo tengo que poner todo mi nombre, ¿verdad? Fíjense que ya lo he platicado otras veces, decía el hermano Acevedo, buscar los nombres alternativos, los apodos y todo esto también es importante, porque, por ejemplo, la familia de mi cuñada, todos se cambiaban el nombre. Su papá se llamaba José Isabel y todo el mundo lo conocíamos por Raúl. Entonces, cuando él se bautiza en la iglesia, porque él no era miembro, nada más su mamá de mi cuñada, cuando él se bautiza en la iglesia, nos damos cuenta que su nombre era José Isabel y no Raúl. Y su hermana siempre la conocimos como Marta, 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 y resulta que se llamaba María de Jesús. Entonces, sí es importante buscar también por los nombres alternativos. También me sucedió buscando los registros de una tía, ella se llama María de Jesús o Jesús, este, y resulta que encontré, ella, bueno, tuvo muchos esposos y varios hijos, y entonces buscando las fe de bautismo de algunos de mis tíos, de sus hijos de ella, encontré que ella en una de la fe de bautismo decía Jesús Campos, y en otra María de Jesús Campos, y en otra María de Jesús Anastasia Campos. Y yo dije, eso no es. Entonces, como dijo la hermana Elisa, empecé a revisar registros sugeridos y cosas así, y dije, es la misma persona, pero mi tía siempre se andaba cambiando el nombre. Bueno, siempre Jesús, ¿no? Pero se ponía María de Jesús y ahí María de Jesús Anastasia. Y lo peor del caso es que también se quitaba la edad. Entonces, eh, ahí había muchas cosas, pero era ella, era la misma persona, pero ella misma se quitaba la edad, se cambiaba el nombre, no sé. Pero entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando estemos revisando los registros. excelente, muchísimas gracias. Pero digo, cuán importante es esto, ¿no? Damos crédito, digo, bibliografía consultada, Family Search y todo lo que nosotros podemos acceder. Eh, Aún desde las imágenes, podemos tomar las capturas, y digo, para poder mostrar, compartir. Creo que, bueno, es fundamental esto. A ver si puedo encontrar, quería mostrarles algo más. Creo que todavía tenemos unos minutitos. A ver si puedo. En lo que lo encuentras, el hermano Ricardo dice, tengo un primo hermano que siempre me llama por el segundo nombre, que es Walter, y otro amigo que conocí en la misión, con el cual trabajamos en el templo, que me llama por el segundo nombre, Walter. Es verdad, a mí hay personas que me dicen Esther en lugar de Blanca, pero pues ni modo, hay que usarlos. Está bueno y que nos conozcan. Bueno, mi primer nombre, yo debo confesar, mi primer nombre es Marta y me llamo Marta Silvana. Eh, a cualquier lugar a donde vaya, si uno va al médico, si va a una consulta, si va a hacer un trámite,
siempre me llaman por el primer nombre, ¿no? Que es Marta. Entonces, por eso digo, es esto, ¿no? Pero bueno, es algo que yo tengo que, que aceptar. Pero bueno, es aprendizaje sobre todas las cosas. Bueno, algo que les quería mostrar, digo, es un lindo nombre, sí, es verdad, es hermoso el nombre. Tengo el nombre de mis dos abuelas, pero mi abuela se llamaba Marta Elisa y siempre digo, ¿por qué no me pusieron Elisa, que me gusta más? Pero bueno, esto que yo les decía de buscar algo que, bueno, si bien estaba en la captura, yo se ve que evidentemente hoy estuve más atenta y encontré esto de texto completo. Para los que son curiosos, somos curiosos, algo que me gusta muchísimo de la plataforma es, tenemos los consejos para buscar. Fíjense que esto que aportó la hermana Elisa, lo que yo les mostré en la diapositiva, cómo hago, absolutamente todo está. Entonces yo puedo buscar, puedo consultar y si, bueno, tengo dudas, puedo abrir. Y fíjense cómo se va abriendo acá. Fíjense, comenzar recorridos, está, y ahí tengo los videitos y todo lo que yo necesito para poder hacerlo. Simplemente, bueno, puse Campbell para texto completo y me apareció toda esta información. Fíjense, todos los Campbell, busqué en Escocia, todos los años, está toda la genealogía porque es un clan y está todo, absolutamente todo. O sea que simplemente lo que yo tengo que hacer es sentarme, leer y a ver qué es lo que yo puedo descubrir, ¿no? Pero digo, esto es lo maravilloso a lo que nosotros podemos acceder. Es simplemente sentarnos, dedicar un tiempo, poder buscar, poder hacerlo, animarnos. Algo que aprendí es ellos están. Simplemente tenemos que coincidir espiritualmente para que podamos encontrarlos y que no quede esto como que son los olvidados, ¿no? Sobre todo puedan ser los recordados porque los encontramos y porque forman parte de nuestra familia. No desechemos ningún registro, guardémoslo porque en algún momento se une la cadena, ¿no? Esto también es fundamental. eh, Ellos están esperando que vayamos por ellos, así que bueno, esta es la invitación, ¿no? Buscarlos y poder ayudarles a que puedan cumplir también con su parte y formar parte de toda esta gran familia que es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Silvana, por tan hermosa clase. Creo que hemos aprendido varias cosas para poder seguir con nuestra investigación genealógica. Y es verdad, no son errores ortográficos ni nada. A veces sí hay errores de los que escribían, ¿no? De los escribanos. Y yo lo digo porque, por ejemplo, mi papá me dijo que cuando me fueron a registrar, realmente yo me iba a llamar Blanca Estela, pero el del registro civil puso Blanca Esther. Entonces me llamo Blanca Esther, no Blanca Estela, que me gusta más Esther que Estela, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta para la hermana Silvana antes de terminar la clase? ¿Nadie? Todo Ok. muy claro, hermana. Muy bien. Muy bien, bueno, nada más dice aquí, muchas gracias por la clase, hermana, muchas gracias por la clase de la hermana Rocío y de la hermana Elisa Coquet. Bueno, pues vamos a terminar la clase, esperamos que todos estén muy bien y la siguiente clase es a las 7 de historias de historia familiar con el hermano Murphy. Vamos a terminar con la